Mira, Chase, estamos delante de la casa encantada de Agapito. Es verdad. ¿Quieres que entremos a saludarle? Vale, pero espero que hoy no nos intente asustar. Bueno, como ya lo conocemos... Vale, vamos, Chase. Pikachu, Pikachu. Oh, mira quién viene. Pikachu. Pikachu, Pikachu. Vaya, sí es Pikachu. Parecía que tenía mucha prisa. ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Oh! ¡No corras tanto! Vaya, Sky. Ahora ya sabemos por qué corría Pikachu. Hay un montón de niños que le persiguen. ¡Pobrecito! ¡Pikachu! Pica. Mira, mira, parece que vuelve. Vamos a esconderle dentro de la casa de Agapito. Vale, Sky. ¡Manitas! ¡Pobre Pikachu! Le están persiguiendo un montón de niños. Menos mal que Chase y Sky están dispuestos a ayudarle. No os perdáis el cuento. Y si os gusta, no os olvidéis de suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amiguitos y darle manitas para arriba. Pica. ¡No te vayas! Pica. Pica. ¡Corre, Pikachu, ven! ¡Entra, corre! ¿Dónde está? ¡Se ha ido por ahí! ¡Vale, vamos! ¡Corre, Pikachu, entra! Pikachu, pica. ¿Dónde está? ¿Dónde se habrá metido? No debe andar lejos. Chicos, ¿habéis visto esta serpiente? ¡Ay! A mí me da miedo esta casa. Nunca había visto una serpiente tan grande. Pikachu debe estar por aquí. Es verdad, no debe estar lejos. Sigamos buscando. Bien, ya estamos dentro. Pica. ¡Buenos días! Mira, el fantasma de Agapito. Y bienvenidos a la casa encantada de Agapito. ¿Quién sois vosotros y qué hacéis aquí? Señor fantasma, somos Chase y Sky de la patrulla canina. ¿Ya no se acuerda de nosotros? ¡Vaya! ¡Es verdad! ¿Y este quién es? Este es Pikachu. Le hemos ayudado porque le perseguían unos niños. Pikachu. Pikachu, deja al fantasma. Pikachu. ¿Pero qué me ha hecho? Perdónelo, señor fantasma. Le ha querido dar un abrazo, pero con tanto entusiasmo que casi le electrocuta. ¡No me lo vuelvas a hacer! Pica. Voy a avisar a Agapito. ¡No os mováis de aquí! De acuerdo. Pikachu, te tienes que controlar. No puedes ir por ahí encendiendo cosas. Pica. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? A la patrulla canina de nuevo. Encantado de veros, cachorros. Hola, Agapito. Nosotros también estamos muy contentos de volver a verte. Bueno, contadme, ¿qué pasa con Pikachu? Por cierto, mi fantasma está un poco enfadado. Ya me ha dicho que le ha intentado electrocutar. Bueno, sí, pero no ha sido aposta, Agapito. Bueno, vale. Pues contadme, ¿qué es lo que pasa? Pues la verdad es que Sky y yo pasábamos por delante de su casa y queríamos entrar a saludarle. ¡Ah, qué perritos más majos! Pero en ese momento hemos visto a Pikachu, que corría por delante de su casa y le perseguían unos niños que le querían atrapar. Sí, eran bastantes. Y hemos decidido ayudarle, escondiéndole aquí en su casa hasta que los niños se marchen. Muy bien. Habéis tenido una buena idea. Mira quién viene por aquí. Es mi arañita Cleopatra. Hola, arañita. La quiero un montón, la tengo desde pequeña. Pica. No, déjala. Pikachu. Oh, pobre arañita. Oh, corre, vamos con el doctor Esqueleto, que él te curará las heridas. Chicos, siento deciros que Pikachu no se puede quedar aquí por mucho tiempo. Pikachu, lo has vuelto a hacer. Pikachu. No sé qué le pasa hoy, pero no quiero que me queme toda la casa. Tienes razón, Agapito. Tenemos que ayudarle a salir de aquí. ¿Pero cómo lo hacemos? Escuchar. ¿Lo ves tú? No, yo tampoco. Sigamos buscando.
Los niños siguen ahí fuera. Tenemos que pensar en algo. Chicos, lo tengo. Vamos a sacarle de aquí disfrazado. Ahora vengo. ¿Disfrazado? Pues sí, eso ha dicho. Puede ser una buena idea. Mirad, con este sombrero le podemos tapar la cara. Vamos a ver... ¡Genial! ¡Pikachu! Parece que le gusta. Y ahora... con esta capa le taparemos a él. Es genial, Agapito. Gracias, chicos. ¡Perfecto! ¡Ya lo tenemos! Pica, pica. Pikachu. ¡Pikachu! ¿Así? Seguro que no lo reconocen. Eso esperamos. ¿Y de dónde ha sacado toda esta ropa? Bueno, como podéis ver, el sombrero es un sombrero de bruja. Y la capa es la capa del conde Drácula que me la ha prestado. Ah, pues muchas gracias, Agapito. Gracias a vosotros por venir a verme. Venga, ya os podéis marchar. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Adiós, Pikachu! ¡Pikachu! Adiós, Agapito. Venga, vamos. Pikachu, no puedes decir nada ahora. No hables porque te descubrirán. Siguen ahí. Los niños siguen ahí. Vaya, ¿y si lo descubren? No lo descubrirán. Todo saldrá bien. Venga, vamos. ¡Hola! Hola, chicos. Vosotros sois los cachorros de la patrulla canina. ¿A que sí? Os he reconocido. Es verdad. Sí son Chase y Sky. Sí, es verdad, nos habéis conocido. Tenemos un poquito de prisa. Oye, quizá ellos lo han visto. Es verdad, preguntarles. ¿Por casualidad habéis visto por aquí a un Pokémon? Sí, ese amarillito. Es que lo estamos persiguiendo, pero lo hemos perdido. Pues no, ni idea. No hemos visto a nadie. Vaya, qué mala suerte. Chicos, sentimos no poderos ayudar, pero es que tenemos que marcharnos. Vaya, ¿y ese de ahí quién es? Este. Ah, este pobre Ravel, que se nos ha puesto enfermito. Y lo tenemos que tapar bien para que no empeore. Vaya, pobre Ravel. Pero... ¿y esas orejas? Tiene unas orejas enormes. Ravel no tiene esas orejas. Sí, pobre. Es de la enfermedad. Es una enfermedad muy mala que hace que te crezcan las orejas. Pues vaya. Bueno, si veis al Pokémon ese nos avisáis, ¿vale? Sí, chicos, no os preocupéis. Vamos, Ravel. Vamos, Chase. Pobre Ravel, estaba muy malito. Es verdad. Chicos, yo ya empiezo a tener hambre. ¿Y yo? ¿Vamos a casa a comer? Vale. Nos vemos esta tarde, ¿vale? Esta tarde podemos ir a jugar a fútbol. Vale, a jugar a fútbol. Yo portero. ¿Tú siempre quieres ser el portero? Parece que Pikachu ya está a salvo de los niños. Es verdad. Me ha parecido oír que se iban a comer. ¡Lo hemos conseguido! Ya puedes salir de tu disfraz. ¡Pikachu! Está muy contento. ¡Pica! Espera. No me vayas a electrocutar. ¡Pica! Ya te puedes marchar. ¿Sí? Aprovecha que tienes el camino libre. Vuelve con tus amigos y escóndete bien. Nos alegramos de haberte conocido, Pikachu. Pica. Qué divertido que es Pikachu. Sí, pero parece que no puede controlar del todo sus poderes. Pobrecito. Manitas, ¿os ha gustado nuestra aventura de hoy? ¿Os ha gustado que hayamos ayudado a Pikachu? Ha sido divertido, aunque los niños han estado a punto de descubrirnos, pero al final no lo han hecho. ¿Habéis estado atentos al cuento? A ver si me sabéis decir el nombre de la persona que vive en la casa encantada y que le ha dejado el gorro y la capa a Pikachu. A ver, dejárnoslo en comentarios. Y antes de irnos, queremos saludar a dos amiguitas que las queremos mucho. Una es Patricia Mesquenaite Pablo. Patricia, un súper besito. ¡Mua! ¡Guapísima! Y la otra es Lucía. Lucía, eres un encanto. ¡Mua! ¡Guapísima! Y a todos, nos vemos en la siguiente aventura. ¡Adiós!